y en la tecnológica ciudad de Shenzhen, donde hace unos días veíamos como muchos pagaban con la que será la moneda virtual china. Son parte de los 50.000 residentes escogidos al azar que recibieron un sobre virtual con 200 yuanes, unos 26 euros, para gastar en tiendas y supermercados. Con ganas de que sea una realidad, la usaré porque he leído que será segura y se puede usar sin internet en el móvil, nos dice este chico en Pekín, consciente del éxito de esta prueba que anima a China a ser el primer país con su propia moneda virtual. No es una moneda nueva, es tan solo dinero de curso legal en formato digital, aclara uno de los responsables del Banco Popular de China, que explica además que a diferencia del Bitcoin o de otras criptomonedas, no estará sujeta a la especulación, sino que será tan estable como el yuan físico. Y suponemos que su uso será muy fácil en China para una parte de la población ya muy acostumbrada desde hace 5 años a los pagos electrónicos, por ejemplo, con WeChat o Alipay, monederos electrónicos en los que también estará esta moneda virtual. Las autoridades quieren que además durante un largo periodo de tiempo conviva con el dinero físico, más utilizado por los mayores y en los ámbitos rurales, porque en China existe también la brecha digital. Mi hijo me dio un móvil pero no lo uso, mi vista está mal y voy despacio. El Banco Central de China espera tener el yuan virtual ya en uso para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.